Punto segundo. El pecado es el mayor mal del mundo considerado en sus circunstancias. Nosotros con el pecado ofendemos a Dios por una nada. El profeta Oseas representa al pecador con la balanza en la mano en el acto de pesar. En un lado de la balanza pone a Dios y en el otro aquel corto placer, aquel pequeño bien, aquellas venganzas, aquellas pasiones. Está un instante perplejo y dice después al decidirse: muera Dios y triunfe mi voluntad. Cuando leemos en el Evangelio que Pilatos, para conmover al pueblo, presentó al inocente Jesús flagelado, coronado de espinas y cubierto de salivas frente a Barrabás, todos gritaron: ¡muera Jesús! ¡Viva Barrabás! Nosotros nos ponemos rabiosos, sin embargo, esta es nuestra historia. Cada vez que cometemos el pecado, gritamos con los hechos: ¡muera Jesús! ¡Viva el demonio! Cuando oímos contar que Judas vendió a su divino maestro por 30 denarios, deploramos tanta ceguedad, pero luego la repetimos nosotros en toda ocasión de pecado por una nada, por un poco de rabia, por un poco de lujo, por un poco de placer, por una mirada, por una palabra, por una satisfacción inconveniente. Propter pugilum orde e fragmentum panis. Cuando se nos dice que los paganos y bárbaros infieles adoraban en vez de a Dios al sol y a la luna y a los animales, sentimos compasión por ellos, pero luego dejamos que nuestras inclinaciones vayan hacia el mismo demonio y le servimos con el pecado. Esaú y Jacob eran hermanos, pero Esaú tenía el derecho de primogenitura, es decir, a la herencia. Un desventurado día, regresando de la casa, vio a Jacob con un plato de humeantes lentejas. Llevado de los estímulos del hambre, dijo a su hermano: si me das ese plato de lentejas, te cedo mi derecho de primogenitura. Aceptó Jacob y entregó el plato a su hermano, el cual lo devoró voluptuosamente. Así que terminó, pensó Esaú en los bienes que por tan poca cosa había perdido, y lleno de dolor y arrepentido, sale de casa, se interna en el bosque, se estremece con estos tristes lamentos: miserable de mí, que vendí por tan poco toda mi fortuna. 100 veces más miserables somos nosotros, que cada vez que pecamos vendemos al demonio toda nuestra herencia, nuestra felicidad eterna, el paraíso, por una nada. Nosotros con el pecado ofendemos a Dios, sirviéndonos para ello en sus mismos beneficios. Se presentó un día a Monseñor Ciobur, arzobispo de París, un obrero, el cual, suspirando, le dijo: debido a una enfermedad, había perdido el empleo y se hallaba en la más extrema miseria, con 5 hijos que lloraban de hambre. El arzobispo, conmovido, abre un cajón, toma una moneda de oro de 100 francos y se la entrega al obrero, diciéndole: tomad, buen hombre, id a comprar pan para vuestros hijos, y si os hallaseis otra vez necesitados, venid aquí, que celebraré mucho de veras el poder ayudarlos. Toma aquel la moneda, sin casi darle las gracias, sale precipitadamente, echa a andar por las calles de la ciudad, entra a un establecimiento de armas y compra con aquel dinero un afilado puñal. Al otro día se celebraba en París la fiesta de Santa Genoveva, patrona de Francia. El arzobispo, después de la solemne misa pontifical, llevaba en procesión al Santísimo por la iglesia, cuando detrás de una columna sale un hombre envuelto en un amplio manto, va a su encuentro y le clava el puñal en el corazón. El arzobispo cae derribado y lo llevan a la sacristía, pero antes de morir dice:
Ese que me ha herido es el mismo al que ayer di limosna. Al conocerse el hecho, un grito de horror se levantó en toda Francia. ¡Muerte al infame! Carísimos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido los infames? Tantas cuantas hemos cometido el pecado, porque pecando nos hemos servido de los ojos de Dios, de los oídos que son de Dios, de la lengua, de las manos, de la salud, de los bienes de fortuna, todos dones de Dios. Si Dios nos hubiera creado ciegos, como lo son tantos desgraciados que jamás han visto el sol, si nos hubiera creado sordomudos, como tantos pobrecitos que no han oído nunca ni pronunciado una palabra, si privados de razón, si enfermos, tendidos en el lecho, como tantos otros desgraciados, tal vez jamás lo hubiéramos ofendido con nuestros pecados. Pero, ¿por qué no nos ha dado y conservado todos estos bienes? Nosotros continuamos ofendiéndole, volviéndonos contra sus más ricos dones y sus más generosos beneficios. Nosotros, pecando, ofendemos a Dios en su presencia. El que habla, el que conjura, el que traiciona, lo hace a escondidas. El ladrón y el deshonesto procuran que nadie los vea. Nosotros, sin embargo, pecamos delante de los ojos de Dios, de sus oídos, de su rostro, sabiendo que Él está por todas partes y escucha todo, lo ve todo, hace hasta nuestros más íntimos pensamientos y deseos. Se lee de un rey que, habiendo llegado a conocer la trama urdida por un hijo suyo, lo llamó ante sí, lo condujo a un espeso bosque y, presentándole un puñal envenenado, empezó a hablarle así: «Sí, oh desdichado, sé que tramas contra mi vida, pero sabe que, si me matas, serás descubierto y castigado, y toda la familia será deshonrada. Que nadie lo vea ni lo sienta, que ninguno llegue a descubrir jamás tu delito. Toma este puñal, asesíname y entiérrame en esta selva. Así podrás dejar libre y salvada a la vergüenza a la familia». A estas palabras, el pobre hijo se siente totalmente confundido, se conmueve y, echándose a los pies de su padre, le dice: «No, no lo haré jamás. Padre mío, perdón». Siempre que nos venga un pensamiento o un deseo de cometer un pecado, pensemos en la presencia de Dios y después vayamos adelante y demos la puñalada a Jesús, si tenemos valor para ello. Cada vez que cometemos un pecado, nos hacemos peor que aquellos mismos judíos que crucificaron a Jesús. Los judíos, los sayones, toda aquella turba, apenas vieron muerto al Salvador, huyeron aterrorizados del Calvario diciendo: «Miserables de nosotros, que hemos derramado la sangre del justo». Y fueron a encerrarse a sus casas y a esconderse de miedo. Nosotros, por el contrario, vamos a nuestro Salvador crucificado, con la cabeza coronada de espinas, con el corazón atravesado por una lanza, todo cubierto de sangre, y continuamos pecando. Entre los hechos tristísimos de la historia encontramos el siguiente: el rey de los Simeos había llegado a la muerte, sin designar quién de sus 3 hijos debía subir al trono. Entonces, estos se reúnen en consejo y, en su crueldad de pueblo bárbaro, deliberan poner en pie el cadáver de su padre contra una pared y que fuera rey aquel que, armado con una flecha, la clavara más cerca del corazón. Uno después de otro tomaron el arco y lanzaron la flecha. El pecho del padre fue lacerado, pero ninguno acertó a darle en pleno corazón. Volvieron a intentar la prueba, pero se llenaron de tal horror que, temblando, dejaron caer los arcos y las flechas de sus manos, y huyeron avergonzados y despavoridos. No seamos más crueles que aquellos hijos salvajes, repitiendo nuestras injurias a aquel Dios que nos ha creado, y aquel buen Jesús que nos ha redimido,
haciéndonos herederos de su paraíso.